Y aquí está. Es este hombre. El coronel Alejandro Céspedes. Un militar. Sí, palabras mayores. Así que debes tener el doble de cuidado. Entiendo. Estos son sus hombres de confianza. Debes convencerlos de que el coronel cayó en una trampa del gobierno para hacerlo quedar como uno de los culpables del narcotráfico que manda en este país. Si la demandante Lidia Corona hubiera visto las señales del semáforo que estaban en verde para mi cliente, ese accidente no hubiera ocurrido, ni se hubieran dado las consecuencias vinculadas al hecho. Objeción. Con lo de las consecuencias, quiere evitar la responsabilidad de que su defendido huyó, dejando a Lidia Corona tirada en el asfalto. No al lugar. Su turno en el debate concluyó. Licenciado, por favor, cierre su alegato. Demostraremos, pues, que el imputado no infringió ninguna ley de tránsito, ni que todo fue un lamentable accidente. Necesitará mucha suerte, abogado. Señoría, ¿por qué tengo que soportar esas ironías? Licenciado, contrólese o tendré que multarlo. ¿Y qué le decimos a su marido, señoría? ¿Usted es su esposa? ¿También le va a decir que se controle? Felipe, no está bien que te reciba aquí. Y tampoco está bien todo lo que siento por ti. Pero no lo puedo evitar. La joven Lidia Corona, ella se cruzó indebidamente la calle justo cuando el semáforo estaba en verde para el joven que iba manejando el coche. El joven Emiliano Cabral no cometió ni ningún delito ni ninguna infracción. Pues sí, dice que yo vi otra cosa y también estaba presente. Entonces, es su versión contra la mía. Bueno, usted acaba de decir que me van a creer porque está libre mi expediente, ¿no? No tiene ninguna queja. Entonces, invito a que escuchemos de su propia voz lo que ocurrió ese día. Este es el audio número 1. Soy el agente Domínguez. Sí, necesito auxilio para un atropellamiento. Tengo una lesionada muy grave. Mande un 63 urgente. Es la calle Balsas. Esa es la voz del agente desde el lugar del accidente solicitando auxilio. Audio 2. Matrícula, aquí lo tengo. Dice que a Rafael Cabral. ¿Ese no es el que sale en la tele y su esposa la del noticiero? Sí, los conozco. Digo, no, o sea, sé quiénes son. ¿Necesitas algo más? ¿Quieres poner una denuncia o pedir refuerzos? No, gracias. Gracias por la información. Si pidió esos datos, ¿por qué no hizo nada al respecto? ¿Por qué no avisó de una vez que el coche había atropellado a una mujer y se dio a la fuga? Bueno, soy médico en el Hospital Central donde trabajo, donde también tengo mi consultorio. Hago varios turnos y actualmente estoy desarrollando un nuevo tratamiento para las personas discapacitadas y que recuperen su movilidad. Usted es lo que llamamos un héroe. Seguramente sus pacientes lo consideran un ángel. Bueno, eso no lo sé, yo solamente hago mi trabajo. La humildad es un buen signo. Dígame, doctor, ¿usted conoce al oficial Gabino Domínguez? De vista, no de trato. Objeción, señoría. ¿Y este chisme de vecindad qué tiene que ver con el caso? Objeción al lugar. Licenciado, cierre su interrogatorio. Y si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, por favor, le pido que pare, ¿eh? Su señoría, el oficial Domínguez es el único testigo que la defensa ha traído al estrado. Tengo que comprobar su honestidad, su dignidad. ¿Dignidad? ¿Me estás hablando de dignidad cuando este oficial me dio una paliza fuera del hospital donde trabajo sin ninguna razón? Él me atacó. Querida audiencia, nada mejor para fumar que usar como encendedor un billete de 500 pesos. Y si necesitan más información o más ideas, marquen los números que aparecen aquí abajo. El video fue borrado, pero estuvo el tiempo suficiente para que yo pudiera bajarlo, copiarlo y traerlo como evidencia. Consume drogas. Objeción. El fiscal no tiene manera de demostrar que mi defendido está bajo la influencia de estupefacientes el día de los hechos. Así es. ¿Y por qué no tenemos los exámenes forenses del imputado? Porque escapó, porque huyó, se fugó del lugar del atropellamiento. Si Emiliano Cabral hubiera seguido las leyes, dando la cara, ayudando a la víctima o al menos esperando a la policía, tendríamos los resultados. Yo te estaba siguiendo el día que te atropellaron.
Y siento un poco de culpa por todo eso. Y quería venir personalmente a pedirte disculpas. Toma. Esta vez son chocolates. ¿Esta vez? ¿Eras tú? Tú eras quien venía a visitarme y a cuidarme y el que me traía la música. Por unanimidad y mayoría de votos, este tribunal resuelve que Emiliano Cabral no es responsable por el delito de atropellamiento en agravio de Lidia Corona. Y al no tener responsabilidad penal y haber elementos suficientes para imputarlo en alguna acusación, cúmplase el veredicto dándole libertad absoluta e inmediata al imputado. Así lo resolvió el honorable tribunal. ¿Por qué no me dijiste lo que sentías, lo que te estaba pasando? Porque no es tan fácil, Saúl, porque tampoco pues, me iba a andar aprovechando de la situación. Mira, todavía ese día de pasada me dijiste que estabas enamorado y que estabas vuelto loco por una mujer que acababas de conocer, que te quitaba el sueño, ¿no? Y pues, ¿qué? Claro, en ese momento, pues, pensé que era yo, qué estúpida. Oye, lo siento. Yo debí ser mucho más claro. No. No te preocupes, esto no es tu culpa. La que se hizo ilusiones, pues fui yo. No la que se hizo bolas en la cabeza, la que juró que esa mujer fuerte, guerrera, valiente era yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabe quién soy yo? Soy el coronel Alejandro Céspedes. ¡Deme una explicación! ¿Quién autorizó estas muertes, ¿Quién las autorizó? ¿Braulio? ¡Usted no! Amárrenlo bien, súbalo a la cajuela y me dicen aquí. Sí, soy yo. Altagracia Sandoval. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí, abogado? ¿Asustado, Alejandro? ¿O te puedo decir Monkey? Porque tú perteneciste a una banda llamada Los Monkeys. Y eres el segundo que conozco. Yo sé muy bien quién eres. Sí. Pero ahora tú vas a saber quién soy. Bienvenido al infierno. Tú tendrías que haberme dicho lo que estabas haciendo. Bueno, perdón. En eso tienes razón. Discúlpame. Pero bueno, ya lo sabes. Voy a demandar a esa mujer y no me voy a echar para atrás. A ver, ¿qué vas a hacer en el juicio, ¿Vas a estar de mi lado o vas a estar del lado de esa mujer? ¿En serio, papá? ¿De verdad me vas a poner en esta posición? Pues sí, sí. ¿Ah, sí? Mira, por mucho que te duela, tú serás mi papá. Pero ella es la mujer a quien amo. Y esta quemadura es apenas el principio de cómo pienso quemar todas tus culpas. Sí. Daniel, necesitamos hablar. Estoy ocupado, Rafael. ¿Rafael Cabral? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y de dónde se conocen ustedes dos? No vas a poder vengarte, porque todos estamos muertos. Todos nos morimos un poco esos días. Hasta que nos vimos ese día para terminar con todo. Estás delirando, no para. Cállate, déjame escucharlo. Juramos. ¡Hay que matar a los Monkeys! Pero no por arrepentidos, Miguelito. Entonces, ¿por qué? Para que no nos atrapen. Ese día las contamos. Eran 117. Sin que nos descubran. 117 muertas. ¡Ah! Ya te dije que está enfermo. Y aunque te sobran los millones, eres tan amarrada que no le quieres dar lo que le debes. Ya, mejor termina con esto de una buena vez. Dale el dinero de Lázaro. No quiero un cheque que vaya yo a encontrarme con que está cancelado otra vez. Queremos 1 millón de los verdes.
Ya cállate y escúchame. Voy a darles ese dinero, pero quiero que Lázaro y tú lo usen para desaparecer. No quiero saber de ustedes en mi vida. Perfecto. Saúl. Hola. Ustedes son mi única familia y son las 2 personas que más me importan en la vida. Ahora hay una persona que amo tanto como ustedes y es Saúl. Altagracia. Tía, pero tú no decías que... Mi amor, bueno, eso era antes. Siempre te he hablado mal de los hombres, pero la verdad es que siempre he querido protegerte porque son muy pocos los que valen la pena, como Saúl. Escucha bien. De Rafael Cabral no encontré absolutamente nada. Pero sí hay un vínculo entre Miguel Preciado y Daniel Llamas. ¿Y cuál es? Que fueron juntos a la escuelita aquí en Veracruz. Ya sabes, una escuelita muy privada, de gente muy adinerada. O sea que se conocen al menos hace 20 años. Así es. Pero lo más interesante es esto. En los archivos de la escuela había nombres que me llamaron la atención, pero más uno, porque salió esta noche en las noticias. Alejandro Céspedes. Ay, nunca había visto tanto billete junto. Ya me contó Jimena. Tú le vas a firmar las gracias. Te saco de aquí. Sí me puedo ir tranquila, ¿verdad? Cuento con tu palabra, si es que tienes. Que no hay nadie allá afuera esperando. Bueno, ya tienes lo que querías. Lárgate de una vez. ¡Altagracia! ¡Es una asesina! ¡Es una asesina! ¡Es una asesina! ¡Ayuda, por favor! Yo no empujé a tu papá. Estaba con Yesenia cuando pasó esto. Pregúntale a ella. A ver, señora, a ver. Ya le tocará aclarar todo esto en el Ministerio Público. Mientras tanto, le aconsejo que no diga nada, porque todo lo que diga será usado en su contra. Pues no me voy a callar, porque soy inocente. Saúl, tú no puedes pensar que yo sería capaz de matar a tu padre. Yesenia estaba conmigo. Ella sabe que yo no fui. Búsquenla, busquen a Yesenia. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡No, ¡Jaime! No lo veas así. No quiero que lo veas así. Saúl está muerto. No. 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 Saúl Aguirre. Lamento mucho lo de su pérdida. Yo me voy a encargar personalmente del caso de su padre. ¿Qué haces aquí, Gabino? Aquí tiene el procurador de justicia. Entiéndase con él. Vámonos de aquí. Saúl Aguirre no va a entender ninguna razones ahora. He conseguido que te dejen salir. Vámonos ya. Ya declararás en otro momento. Aquí tiene. Es el procurador. Que la deje en libertad. Le advierto que cuando se sienta bien tiene que ir a declarar.